el caso de El Salvador exclusivamente, porque había una planificación de las grandes potencias de experimentar todo un resquebrajamiento al interior de las sociedades, al interior de las nacionalidades e insertar sus propios intereses. Cuando comienza a fructificar esa geopolítica, entonces de nada sirve el golpe de Estado que tradicionalmente ha servido para cortar, digamos, algunos engangrenamientos de carácter social o político, económico, sino que las contradicciones se acentúan pese a impulsar una reforma agraria profunda, la más que ha habido en El Salvador, una reforma del sistema financiero y una reforma del sistema de exportaciones. Pero en un veloz panorama, ¿qué significó eso? El colapso más profundo del desarrollo o del cuasi desarrollo de nuestro país, porque a estas alturas, 1993, viendo la perspectiva que encontramos, una banca que fue saqueada totalmente, que fue corrompida totalmente por el crédito político, por el desfalco, por el saqueo, una reforma agraria que avasalló los derechos fundamentales de una cantidad de seres humanos, tan humanos de un color como de otro, y que al final ha venido a establecerse la famosa teoría de libertad de mercado, y en cuanto al comercio exterior no se diga. Dice, hay todo un reencuentro con los 79, y yo coincido totalmente con usted cuando hace esa gran reflexión, que es la que creo que nos debe de preocupar a nivel de un engaño o de una especie de utopía que estamos viviendo. Aquí se ha creído que ya llegó la paz a El Salvador, eso es falso. Se ha llegado a un ínterin de pacificación que consiste en estar usando una cantidad de recursos para entretener las necesidades de los sectores que estaban en conflicto. ¿Cuáles son los sectores en conflicto? Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de un lado y de otro lado. Es decir, potenciadas ambas por dos factores de los cuales uno de ahora ya se retiró del campo geopolítico en cierta manera. Y ha dejado todo ese campo a la estrategia y a la potencia económica de diversas nacionalidades y especialmente diversos tipos de moneda de cambio. Sucede entonces que con esa perspectiva, ¿qué es lo que tenemos? Una pacificación en la que están entretenidos los grupos en conflicto en satisfacer sus necesidades, pero artificialmente. Porque si ustedes se dan cuenta, todos los que han dejado las armas están ahora siendo subvencionados a través de entregarles tierras y créditos. Pero ese sistema no está basado en recursos propios de El Salvador, sino que en una ayuda internacional que cada día se palpa que va debilitándose y debilitándose más. ¿Qué va a suceder? Y esta es la gran interrogante y la gran reflexión para los políticos especialmente, y para los geopolíticos, y para los historiadores, y para los que debemos de prever como ciudadanos responsables qué le espera a las nuevas generaciones en este país. Un país que cuando se acorten los recursos va a encontrar un sedimento de violencia que ya se está manifestando en otro tipo de acciones subversivas, diríamos nosotros, subversivas del orden social, que es la delincuencia común. Sobre esto volveremos en un minuto, Nelson. Yo quisiera preguntarle, coronel, yéndonos otra vez al 79, a finales del 79, ubiquémonos en diciembre del 79. Tal vez para algunos de nuestros televidentes en ese momento estaban sumamente jóvenes y valdría la pena hacer un poco de historia. Cómo no, con todo gusto. Usted ha hablado, coronel, de una esperanza frustrada. Una esperanza frustrada. Recordemos de que en ese momento de 1979 la izquierda tenía casi el control total del poder político. Y en lo que yo siempre he llamado un acto de infantilismo político, tiran un sombrerazo a la Fuerza Armada creyendo que la Fuerza Armada, que tenía el poder real, iba a agachar la cabeza. Entonces ellos salen del poder y entra la democracia cristiana y se hace el famoso pacto democracia cristiana Fuerza Armada. Ese pacto, ¿cómo lo analiza usted y qué repercusiones tuvo realmente? Porque la Fuerza Armada y la democracia cristiana
antagónicos históricos hacen ese pacto. Para muchos espurio, para muchos que tú... ¿Cómo analiza usted? Es muy interesante su pregunta, Germán, y es importante hacer destacar qué fue lo que sucedió en el fondo y que muy poca publicidad por otra parte se le ha dado. Lo que vino a apresurar el golpe de Estado fue precisamente a partir del 19 de julio de 1979 con el triunfo del sandinismo en Nicaragua. Entonces el presidente Carter no dejó de preocuparse creyendo que podría venir otra situación aquí muy explosiva, y entonces lo que él buscó, en otras palabras, fue como un como una parte que pudiera impedirse, ¿verdad?, el detonador de ese explosivo revolucionario.